A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Corría el año de 1935 y por una carretera de la campiña inglesa, un hombre pedaleaba de manera desprevenida cuando de repente apareció un automóvil negro, conducido de manera sospechosa. Aunque había suficiente espacio, aquel vehículo fantasma acorraló al ciclista y lo estrelló contra el pavimento. Las malas lenguas dicen que aquel accidente no fue accidental y que fue un acto del servicio de inteligencia del gobierno británico para deshacerse de ese desconocido ciclista. Ese ciclista sin importancia, ingresado en el hospital bajo el nombre de Thomas Shaw, fue visitado en el lecho de muerte por Winston Churchill. Solo Churchill y algunos familiares conocían su verdadera identidad. Era Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia había sido un personaje cuya vida parecía de película, pero en verdad era de la vida real. Arqueólogo, políglota, soldado, espía, experto en voladura de puentes y en las más feroces formas de terrorismo, Lawrence de Arabia sirvió de extraordinaria manera al gobierno británico en sus ímpetus imperialistas en el Medio Oriente. Pero dicen que cuando se juega con fuego, se termina achicharrado, y Lawrence terminó por convertirse en un personaje incómodo para el gobierno británico, porque sabía demasiado. Quizás eso explique su falsa identidad, sus propósitos de esconderse dentro de su propio país. Quizás eso explique un automóvil negro, atropellándolo en una carretera tranquila y solitaria de la campiña inglesa. Quizás Lawrence de Arabia sí sabía demasiado. Lawrence de Arabia había nacido un día como hoy, 16 de agosto de 1835, y su vida y su muerte siguen haciendo parte de la leyenda y del misterio. Las principales noticias del día. Titulares. El Ejecutivo separa a funcionario del Ministerio de Gobierno por presunta corrupción. Cristian Zurita señala a ex legisladores que habrían planeado atentar contra Fernando Villavicencio. El Tribunal Contencioso Electoral impone multa a Richard González, juez suplente del organismo. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Tiempos apocalípticos. Roberto Aguilar, el CNE boicoteó el debate otra vez. Santiago Basabe, la muerte de Villavicencio, una muestra más de lo que somos. Noticias del día. El Ejecutivo separa a funcionario del Ministerio de Gobierno por presunta corrupción. Un funcionario del Ministerio de Gobierno fue removido de su cargo después de que en redes sociales se divulgaran videos que revelarían un posible caso de corrupción en la contratación de seguros para Petroecuador. Según la denuncia, el funcionario mantuvo una reunión con los representantes de una empresa privada de seguros en la que discutió la posibilidad de que se caiga el proceso de contratación. Incluso se discute en el monto que se destinaría a cambio de esa gestión. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia aseguró este 14 de agosto del 2023 que además de esa remoción, el Ministerio del Ramo puso en conocimiento de la Fiscalía la noticia de este hecho para que se inicie una investigación. La entidad aseguró que el Ejecutivo brindará toda su colaboración en este proceso, aunque matizó que las otras personas mencionadas en la grabación no trabajan en el sector público. La estatal petrolera también se pronunció. En un comunicado, aseguró que el proceso de contratación se realiza en apego a la normativa legal vigente y principios que rigen estos asuntos. Todas las compañías aseguradoras del sector que se encuentran debidamente calificadas por la Superintendencia de Compañías pueden participar y presentar sus ofertas, remarcó. El proceso de contratación relativo a las pólizas de seguro, todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima según Petroecuador, arrancó el 31 de julio del 2023. Cristian Zurita señala a ex legisladores que habrían planeado atentar contra Fernando Villavicencio. Los ex legisladores Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano, y Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, militantes de la Revolución Ciudadana, fueron señalados por Cristian Zurita
precandidato a la presidencia del Ecuador por el movimiento Construye Lista 25, de ser aquellos a los que Fernando Villavicencio denunció en abril pasado por presuntamente planear un atentado contra su vida a través de sicarios. El ahora fallecido periodista y ex asambleísta presentó la denuncia en la Fiscalía del Ecuador el 13 de abril de este año y en ella narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaban según Zurita. El precandidato insistió en que los ex legisladores deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando, acribillado el 9 de agosto pasado en la salida de un mitin electoral en el norte de Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que 6 están en prisiones para investigación y uno falleció producto presuntamente del intercambio de disparos con el personal de seguridad. La Fiscalía indicó que las denuncias efectuadas por Villavicencio contra sus ex colegas legisladores, así como aquellas que se pusieron contra él mismo durante la sustanciación del juicio político contra Guillermo Lasso, están en indagación previa. Fase que, según la entidad, se está llevando con objetividad y en los tiempos que estipula la ley. La entidad hizo un llamado a candidatos, políticos y comunicadores a respetar el trabajo de la institución, que es la única con facultades para establecer responsabilidades en torno a los delitos de acción pública, según lo indica la Constitución y las leyes. El Tribunal Contencioso Electoral impone multa a Richard González, juez suplente del organismo. El Tribunal Contencioso Electoral TCE sancionó con una multa de 30 salarios básicos unificado a Richard González, juez suplente de su organismo, por una queja presentada por el presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, Juan Esteban Guarderas. De acuerdo con el veredicto emitido este 14 de agosto del 2023, González deberá cancelar ese valor, equivalente a $13.500, en un plazo de 6 meses contado a partir del día después de la ejecutoriedad de esta sentencia. La resolución fue aprobada con 3 votos a favor de los 5 jueces que componen el tribunal. La sanción responde a una queja presentada por Guarderas en contra de González, luego de este como juez asegurara que en el despacho del anterior alcalde de Quito, Santiago Guarderas, se elaboró una sentencia para perjudicar a Jorge Yunda en medio de las elecciones seccionales del 2021. A criterio de Juan Esteban Guarderas, la actuación del juez suplente interfirió en la pasada contienda electoral, donde Jorge Yunda trató de regresar a la alcaldía, de la que fue destituido por un escándalo de corrupción. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad del Gobierno Nacional, para hablar sobre las altas cifras de inseguridad que estamos viviendo en el país. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, recordemos, y en primer lugar, el luto para los familiares de Fernando y también para todo el movimiento político, y creo que para todo el Ecuador, porque recordaremos, no sé si conversé con ustedes hace unos 2 o 3 meses, y cuando se dio ya la disolución de la Asamblea íbamos a entrar en un proceso electoral. Yo había indicado de que todos los ecuatorianos tenemos que unir esfuerzos y permitirnos vivir en tranquilidad. Y había pedido que ojalá esa campaña política hubiera sido de la mejor manera, sin esta violencia política, que de una u otra manera este momento nos tiene consternados y que ha llegado a los más altos niveles de tener el asesinato de un candidato presidencial. Y esperamos que el resto de los días de campaña, y si es que hay una segunda vuelta, pues también se lo mantenga de la misma manera. No puede ser posible que lleguemos a estos niveles de violencia. Sin embargo, el gobierno está consciente de que esto es un problema del Estado, y por lo tanto todo el Estado tiene que estar en contra de la violencia para poder permitir bajar esos niveles y volver a tener un territorio de paz. Eso es lo que sucedió después del asesinato de Fernando Villavicencio, donde el presidente llamó a una reunión de seguridad que estuvieron las más altas autoridades de todo el país para, en una conjunción de esfuerzos, en una sola voz, poderle decir basta al crimen organizado. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde que estoy yo en la función, y me imagino que anteriormente, porque no podemos permitir que siga subiendo estos índices de violencia que nos tiene acongojados a todos.
El gobierno general decretó el estado de excepción, uno más dentro de los que se ha decretado. ¿Sirven de algo los estados de excepción o es una medida, bueno, que quizás ha quedado caduca, por decirlo de alguna manera, porque al menos la ciudadanía no ve resultados y siguen sucediendo los mismos problemas que estamos afrontando, que son los problemas de inseguridad? Bueno, los problemas de seguridad no son problemas coyunturales. Eso quiere decir que no de la noche a la mañana vamos a ver ya la luz al final del camino. Esto tiene causas estructurales y una de esas causas fundamentales es el no haber hecho con tiempo, hace 20 años, lo que teníamos que haber hecho. Y lo que teníamos que haber hecho es formar en los ciudadanos una cultura de paz, el ir fomentando una seguridad integral. Y la seguridad integral determina de que es la conjunción de esfuerzos de todos los ecuatorianos, de todas las instituciones, no solamente de un gobierno, como se dice, el gobierno no hace nada, de los medios de comunicación, de los empresarios, del ciudadano de a pie, de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso, para mala suerte, no lo hicimos a tiempo y estos problemas que nos tienen en este momento en estos altos niveles son estructurales y por lo tanto hay que atacar la base de esos problemas estructurales. Seguridad no es solamente un concepto de más policías y más militares y peor todavía cuando hemos llegado a que los delincuentes le quieren desafiar al Estado. ¿Y qué quiero decir esto? Que si el Consejo de Seguridad Pública del Estado le eleva al nivel de amenaza, quiere decir que el crimen organizado tiene un poder tal que le quiere enfrentar al Estado, quiere estar al mismo nivel. Sabemos que el crimen organizado mueve muchísimos recursos y por lo tanto no tiene, por poner un ejemplo, el CERCOP para comprar armas. Ellos los compran en el mercado negro y rápidamente tienen hasta mejores medios, como lo hemos visto en la televisión. Y recordemos los fusiles que tenía el Guacho, el famoso Guacho que ya falleció. Y de a poco vamos haciendo toda la estructura de seguridad pública y del Estado, en donde hay la conjunción del aguaje para ir eliminando esas mafias que financian también el crimen organizado, que financian la minería ilegal, que financian el tráfico de armas, que financian la migración tanto hacia el exterior cuanto al interior del Ecuador. Estamos incorporando y le hemos incorporado a la aduana para no permitir que ingrese contrabando o en su defecto seamos un país de exportación. Estamos fortaleciendo el sistema penitenciario, que todo el mundo lo conoce. Se están haciendo acciones y ahí pedimos el concurso de todos los ecuatorianos. Desde luego que los índices de delincuencia han ido bajando. Voy a poner el ejemplo de la fuerza de tarea de Esmeraldas, y Esmeraldas no es la provincia más violenta del país, pero sí es la provincia más pobre del país. También en Radio Sucesos, Marta Roldós, analista política, habló sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Escuchemos la nota. Mire, nefasta, es una actuación nefasta, no tengo otra palabra para decirlo. Tal parece que estuvieran coludidos en el esfuerzo de silenciar para siempre a Fernando Villavicencio. Y lo tengo que decir así con todas sus palabras, porque lo que hicieron en el momento del debate, sin poner ni siquiera el retrato de Fernando, sin permitir entrar a Cristian, sin dirigirle a Fernando las preguntas, como debieron haber hecho con cada pregunta si no dejaban entrar a Cristian, es intentar silenciar, borrar a Fernando. Lo que hicieron las balas de los sicarios quiere terminar de hacerlo el Consejo Nacional Electoral de Diana Tamaín, de Enrique Pita y demás consejeros, con una sola excepción que no está de acuerdo con ellos, ya sabemos que es la señora Narváez. Yo solo quiero decirle a Diana Tamaín, a Enrique Pita, ¿saben qué? El mundo los está mirando. Eso no solamente queda aquí. Acostumbrados están ustedes, acostumbrados a cometer arbitrariedades como las que hicieron para el Consejo de Participación Ciudadana, y que quede aquí localmente. Ya es como si a los ecuatorianos si nos pinchan no sangramos, pero ahora los está viendo todo el mundo. Ayer Fernando del Rincón, que es entrevistador de CNN, estaba tan indignado o más que nosotros con el Consejo Nacional Electoral y con los otros candidatos a la presidencia del Ecuador, por su indolencia ante el asesinato, por la narcopolítica de un candidato, además, que era un periodista investigador, amigo de todos nosotros, un hombre valiente en el Ecuador, porque además con esas balas
¿qué significaba? ¿Y qué significa lo que hace el CNE? ¿Qué le están diciendo? No solamente a los otros políticos, ¿qué le está diciendo el CNE a los periodistas? ¿Qué le están diciendo el CNE a los ecuatorianos? Cállate, cállate, sé dócil, silencia todo crimen, silencia toda corrupción. Eso es lo que está diciendo el CNE. Ayer Cristian Zurita muy valientemente habló de la denuncia que Fernando había presentado en abril ante el CNE, porque habían unos colegas suyos en ese momento, asambleístas, que se habían reunido a hablar de contratar un sicario para quebrarlo. Eso es muy preocupante, la denuncia que sí, la pusimos al aire, Marta, y que eso pues no se ha dicho nada de parte de las autoridades, pero tendrá que investigarse. Están involucrados asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano, además. Así es. Asambleístas correístas y del Partido Social Cristiano ya meses atrás hablaban de eso. O sea, yo creo que por lo menos deberían ser considerados entre los primeros sospechosos, porque si ya hay alguien que ha estado hablando de matarte, cuando te investiga puede ser que no sea, pero por lo menos debería analizarse cada una de sus acciones. Tienen que responder ellos. Cristian ha dicho, y los invito a ver en Twitter todos sus nombres, algunos de ellos bastante conocidos, el uno, el Rodney Aliaga de la Piscina, el señor Muentes, entre otros. Me parece que Roberto Cuero, no recuerdo los otros nombres, yo también los digo, mire, ya se supone que en este país la legislación ecuatoriana es tan curiosa que uno no puede decir los nombres de las personas. Podemos ver el cuerpo semidesnudo de Fito mientras lo trasladan de la cárcel, pero no podemos ver el apellido de Fito. Son las cosas tan absurdas de la legislación ecuatoriana. En el programa Impacto Informativo, Saudia Leboyer, catedrática de la Universidad Andina, habló acerca del debate presidencial. Escuchemos la nota. Bueno, al parecer los moderadores se tomaron muy a pecho su papel y eso mereció las protestas tanto en el debate como después. Sobre pretexto que no se ataquen entre los candidatos, interrumpieron la lógica de las intervenciones. Esa es una de las lecciones aprendidas, supongo, del debate de ayer. Supongo que sí, pero también lo que pasa es que tenemos que entender una cosa, a los políticos no les gusta que les pregunten cosas muy puntuales, los cómo, lo que les gusta es dar declaraciones, están entrenados para decir exactamente lo que ellos quieren, por eso tienen media training, y no les gusta que les hagan preguntas, y tampoco les gusta desarrollar los cómo y los para qué es lo que se necesita si es que realmente se está trabajando en pos de una elección informada, de formar a ciudadanos en la medida de lo posible, porque los votos son eminentemente emocionales, pero si es que ese es el ejercicio, entonces los políticos tienen que irse adaptando, ¿no? Ellos tienen que tener esa flexibilidad cuando estamos hablando de gente que quiere llegar a ser el presidente de la República o ocupar cualquier cargo de dignidad popular. Entonces el problema es estructural, porque varias preguntas pedían no una, sino 3 decisiones o 3 alternativas en los ámbitos económicos, políticos, y tú no puedes desarrollar eso en un minuto. O sea, para que haya una cabal comprensión necesitas al menos unos 6 a 8 minutos. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que repensar bien cómo quiere hacer esto. O sea, esto no quita. Ha habido 2 experimentos en las seccionales de febrero y ahora en estas presidenciales adelantadas del día de ayer. Porque un debate, como bien dices tú, es una discusión de ideas, pero también los candidatos tienen que entender que discutir ideas es discutir puntos de vista, discutir posiciones, pero no posiciones que no sean técnicas. Lo que estamos tratando de entender es qué es lo que quieren hacer con el país, y en eso sí nos falta muchísima madurez, y yo creo que hay que hacer un llamado tanto al Consejo Nacional Electoral como a la gente que le interesa estar en la política, que tiene que participar en estos espacios y explicarse, dar explicaciones, porque finalmente por ellos se va a votar y la gente después tendría una base para pedir de alguna manera cuentas por aquello, porque tampoco la gente es que lea los planes de gobierno, eso queda solamente para determinados grupos. Entonces yo sí creo que hay que ir trabajando en estas pedagogías que son muy importantes. Bueno, se ha señalado que los primeros 15 minutos fueron los que más observaron la gente o más escucharon. Luego de eso se dispersó la atención. En esos 15 minutos lo que tenemos son las primeras intervenciones de Jan Topic, de Otto Sonnenholzner, e incluso para la anécdota la del candidato Bolívar Armijos. Vamos por los 2 primeros. Al parecer posicionaron sus diferentes puntos de vista.
Las primeras intervenciones giraron en torno al tema de seguridad. En ese caso, el candidato Topic viene asentando o parando su candidatura alrededor del tema, ¿no? ¿Cómo lo viste a Topic? Porque dicen que estuvo aplomado el hombre. Sí, yo creo que se manejó bien. Él, Daniel Noboa, resultaron, en una intervención de este tipo, resultaron que se pudieron manejar bien. El candidato Ozonesholder tiene más experiencia, ¿no? Fue vicepresidente de la República. Yo creo que los tres se manejaron bastante bien, de alguna manera pudieron expresar las pocas ideas que les permitió el mismo formato, y yo creo que con eso la gente algo pudo mirar de lo que realmente ellos están proponiendo. Pero Daniel Noboa parece que hizo tan bien sus deberes que incluso en ocasiones le sobró tiempo del minuto o de los 45 segundos Sí. que disponía. Hay alguna gente que estuvo mejor, ¿no? Hubo otros candidatos, como tú mismo mencionabas, el candidato Armijos, que en los primeros minutos realmente ni siquiera seguía la lógica del programa, pese que le explicaron algún par de veces. Los otros candidatos no se les notó que iban así muy claramente. La candidata de la Revolución Ciudadana, el mensaje que dejó claro es que ellos hicieron lo que hicieron y que van a tratar de volver a hacer lo mismo, como que el país fuera el mismo y las circunstancias lo mismo. El candidato Yacu Pérez creo que desperdició algunos momentos importantes, especialmente en el último bloque de preguntas, cuando tenía que ver con el tema de medio ambiente, siendo él un defensor del tema del agua. El candidato Herbas a ratos quiso polemizar, otros ratos no. Entonces me parece que los tres que te nombré fueron los que estuvieron más aplomados en este ejercicio que impulsó ayer el Consejo Nacional Electoral. Y no deja de dar dolor y vergüenza el mirar las personas que están aquí como arquetipos de lo que ha sido el proceso de corrupción en el país de los últimos 10 años. Obviamente está encabezado por presidente, expresidente y vicepresidente de la República, que a todas luces son corresponsables de todos los actos de ineficiencia dolosa de los cuales fueron responsables y que permitieron el saqueo del país, lamentablemente, no solo en materia de lleve propiamente tal de algunos de sus ministros, que dicho sea de paso está aquí uno solo de ellos representando a los demás, sino que además de lleve en sí mismo, despilfarraron el dinero, lo que antiguamente se llamaba malversaron el dinero, lo manejaron ineficientemente, inescrupulosamente, al punto que el expresidente de la República en una entrevista con Fernando Ricón de CNN, cuando le dicen, ¿y usted por qué no controló? Y dice, díganme en qué país el presidente de la República tiene que controlar los grandes proyectos. Y dice, ustedes no conocen el sistema institucional de mi país, en donde el presidente de la República no tiene la obligación de controlar. Eso les corresponde a los ministros. El presidente conoce los proyectos que se hacen, pero a los que les corresponde controlar son a los ministros, pero el presidente no. Eso es una verdadera barbaridad. Si hubiésemos sabido los ecuatorianos de que este presidente no conocía sus funciones a cabalidad, o si las conocía, no las ejerció, jamás habríamos votado por él, jamás habríamos colaborado para que él ocupe las altas funciones de presidente de la República. Pero aquí, además de estar tres representantes del Ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministro de Recursos Naturales, están dos representantes de órganos de control. O sea que aquí no solo no controlaban los ministros, una afirmación semejante hizo Jorge Glass, y díganme en qué disposición legal está la que yo tenía de controlar. Si no controlaban ellos, los entes de control tampoco estaban ejerciendo su función. Ahí está la foto del fiscal Chiriboga, de tan ingrata recordación, que realmente ahorita está pasando de agache, pero muy pronto serán encausados por una serie de infracciones legales de las cuales él es responsable. Está el Contralor General del Estado, Polit. Es posible que quien tenía el control por antonomasia, y la Constitución establece maneras de controlar a todos los funcionarios públicos, a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, tienen la función de control. Pero si es que en alguna institución estaba circunscrita más específicamente con mayor poder a la Contraloría General del Estado, aquí está la foto del Contralor. Y más arriba, sobresalientemente, está la foto del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc.
Claro, si seguimos la afirmación de Correa, se generó todo un sistema institucional para delinquir. Lo que se está tratando en este momento en el país no es una cosa trivial. No puede ser concebida como persecución a nadie. Un momentito. Aquí todas estas cosas, lo que tenemos que ponerlo en exacto contexto es que eran recursos del Estado, de todo el país, de todos los sectores, especialmente de los más vulnerables, y que al haber utilizados mal, al haber propiciado la corrupción, al haber propiciado la ineficiencia, perjudicaron al pueblo, y es el pueblo el que les va a tomar cuentas dentro de la justicia, dentro de las normas civilizadas que nuestros códigos establecen. Evidentemente tendrán que ser encausados para que respondan y eventualmente para que devuelvan como la Constitución y la ley determina. No es que se van a pasar de vivos y no es que caminando por las calles buscando un voto. La prestigiosa publicación petrolera internacional oilprice.com trae esta semana, destaca un artículo muy lúgubre sobre la industria petrolera ecuatoriana. Se llama La caída del imperio petrolero del Ecuador. En forma apretada hace recuento de las cosas que hemos vivido en los últimos años, como falta de inversión en la exploración, los levantamientos indígenas y las boicots y sabotaje de las instalaciones, los problemas de los oleoductos. Y dice, ya está el Ecuador en una declinación irreversible en su industria petrolera, lo que contrasta con lo que sucede en otros países latinoamericanos. Y eso que no toca es que el Ecuador está a punto de cometer suicidio asistido, desmantelando la infraestructura para desarrollar el único campo petrolero importante que le queda por desarrollar, que es el ITT. Los que dicen que el petróleo no ha servido para nada, no saben lo que están diciendo. Ya van a ver, si no cambiamos esta situación, si no revertimos el curso, el Ecuador perderá el petróleo, las exportaciones, las divisas y verán la crisis económica que se nos viene. La alimentación complementaria en un niño debe iniciarse a los 6 meses de vida. Esta debe ser progresiva, tomando en cuenta algunas limitaciones. Puede iniciarse con sopas muy simples para que el niño comience a conocer otros sabores diferentes a los de la leche materna. No deben utilizarse los alimentos condimentados, no deben tener grasas. Al inicio serán muy líquidos y luego poco a poco deberán irse añadiendo otros alimentos para espesar las sopas, por ejemplo. Se debe preparar con pollo, carne, vegetales. No es prudente el uso del pescado inicialmente. El huevo se puede comenzar, pero debe ser cocinado. Inicialmente la clara del huevo y posteriormente la yema. Las frutas igualmente deben ser con las más simples y se puede comenzar con plátano, papaya, manzana, los cuales serán dados raspando la fruta con cuchara. No en jugos licuados. Se deben evitar las frutas que tienden a fermentar mucho y por supuesto los cítricos se evitarán inicialmente. Ningún alimento, salvo que sea leche, se dará en biberón, todo con cuchara. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Tiempos apocalípticos. Simón Espinosa Cordero. Nos hemos olvidado del árbol para perdernos en el bosque. La única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él, nos advierte John Locke, de 1632 a 1704, una de las figuras más importantes del empirismo, movimiento filosófico que defiende que el verdadero conocimiento parte de la experiencia propia, corriente que a su vez ha sido el germen de la revolución científica. Parecería que nos hemos olvidado de transformar la copiosa información de la web en conocimiento. Los archivos de la memoria humana han sido desplazados por el ordenador y por el teléfono inteligente, eliminándose con ello el ejercicio mental de la reflexión y del razonamiento personal.
De hecho, ya no hay estructuras de conocimiento, sino un empleo fraccionario de información que nos trae en cascada las redes sociales sin advertir que esa información por sí sola no es más que ignorancia de consumo. Nos hemos olvidado de defendernos del mundo con un real conocimiento de él, como nos aleccionara Locke, mientras la circunstancia humana va entrando en una diagonal apocalíptica dirigida y gobernada por superpoderes que operan desde la invisibilidad. Por ejemplo, la nueva geografía del crimen planteada en la pospandemia por los mercados del opioide sintético llamado fentanilo, que invade los mercados tradicionales de la cocaína, la que a su vez busca con fuerza avasalladora nuevos espacios de operación, principalmente en los países del sur del planeta. ¿Cuáles son las consecuencias de aquello para nosotros, para la región y el mundo? ¿Lo sabemos? Creemos conocer, por ejemplo, cuáles fueron las fuerzas que fusilaron a Fernando Villavicencio solo porque hemos recibido miles de notas, de artículos, videos, spots, mensajes, etc., surgidos casi todos del sentimiento de las ganas de subirse a la vitrina de la trágica coyuntura, pero sin una pizca de investigación consciente, es decir, sin valor de verdad. La inmolación de este héroe pronto se convertirá en cualquier cosa si no entendemos la profundidad de la desgracia. Si seguimos haciendo el juego a esas figuras ahora fantasmas, la democracia, el Estado de Derecho y la República, ¿nuestra sociedad podrá salvarse del naufragio de su propia conciencia? Simón Espinosa Cordero. El Consejo Nacional Electoral boicoteó el debate otra vez. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Otro debate abortando y van 3. Los cambios en el reglamento casi cosméticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral con el supuesto propósito de favorecer la interacción entre los participantes y hacer más ágil el diálogo, en realidad tuvieron el efecto exactamente opuesto. Lo entorpecieron todo hasta el extremo de que los propios moderadores llegaron a perderse y a confundir sus papeles. El debate de los candidatos a la presidencia del pasado domingo pareció por momentos un programa cómico en el que el único debate posible era entre los moderadores y los candidatos. Un formato acartonado que privilegia el cumplimiento de formalidades por sobre el intercambio de ideas y hace imposible la fluidez del diálogo, convirtió el debate en un ejercicio inservible. Luego de 3 intentos, el Consejo Nacional Electoral sigue sin dar con el formato adecuado. Pero su problema no es de formato, sino de concepto. Los organizadores creen que su deber es evitar todo enfrentamiento entre los candidatos, hasta el extremo de prohibir que se lancen acusaciones. Creen que el único tema por debatir son los planes de gobierno y excluyen toda posibilidad de tratar los antecedentes de los participantes, sus relaciones políticas, sus páginas negras, sus rabos de paja, que en algunos casos son kilométricos. Creen que su deber es administrar los tiempos de los candidatos, para lo cual crean una rejilla de intervenciones fuera de la cual nadie puede moverse ni decir palabra. Creen que las interacciones, las preguntas, no solo el orden de las intervenciones, sino la misma posibilidad de que un candidato interactúe con otro deben ser sometidas al azar de un sorteo. Creen que en las eventualidades de ese azar y en las servidumbres de ese cronometraje milimétrico residen las cualidades democráticas del debate, como si en el hecho de que todos los candidatos terminan hablando 14 minutos con 40 segundos o lo que sea, fuera más importante que la posibilidad de poner a prueba sus ideas mediante la confrontación con las ideas de los otros. En suma, creen en el Consejo Nacional Electoral que la palabra no debe fluir sino encajonarse. Pero si la palabra no fluye, simplemente no hay debate. Este domingo Javier Hervas habló de las acusaciones que pesan sobre Jan Topping en relación con la trama de Odebrecht. Dijo que él recibió 13.5 millones en su cuenta y que con ese dinero construyó el cable submarino de fibra óptica en el contrato con el que lucró la empresa de su padre durante el correísmo. Y ahí quedó flotando semejante molonazo sin que el aludido tenga la oportunidad de responderlo, porque el formato simplemente no lo permitía. Y ya lo de Hervas había sido una licencia que los moderadores debieron de tener a tiempo.
Mientras tanto, Luisa González despachó sin pestañear la afirmación de que las hidroeléctricas construidas durante el correísmo no funcionan en la actualidad porque los gobiernos siguientes no les dieron mantenimiento, cuando la verdad es que no funcionan porque fueron mal construidas, con materiales baratos para bajar los costos y guardarse la diferencia. Y ahí quedó también ese embuste descarado sin que nadie pudiera desmentirlo, porque el formato no lo permitía y los risibles 15 segundos de réplica de los que disponía el candidato que resultaba sorteado para tal efecto no alcanzaban, sino para plantear bien o mal una pregunta. Una pirotecnia de ideas sueltas expuestas en pastillas de 60 o 45 segundos. Eso fue lo que el CNE nos vendió como debate. Ideas sueltas y no contrastadas, no demostradas, no puestas a prueba ni cuestionadas, desprovistas del razonamiento que conduce a ellas, meras ofertas de campaña que los propios candidatos ya vienen diciendo en todas sus tarimas. Ideas sueltas sin relación unas con otras y sin relación con nada. El subdesarrollo es eso, la incapacidad de establecer relaciones entre las cosas, entre las causas y los efectos, entre los antecedentes y los consecuentes, entre las elecciones que hacemos y los renunciamientos que esas elecciones acarrean. Fue un debate subdesarrollado concebido por las subdesarrolladas mentes del CNE. ¿Quién lo ganó? Es irrelevante. Perdió el país. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La muerte de Villavicencio, una muestra más de lo que somos. Santiago Besabe, primicias. País conmocionado el día previo a la celebración de la gesta del 10 de agosto. Este año no se recordará el primer grito de independencia, sino el primero de muchos días de ataque a la democracia, a los valores sociales, a la vida. La figura de Manuela Cañizares no será venerada como émbolo de unidad nacional y florecimiento de esperanza, sino que ese lugar lo ocupará Fernando Villavicencio, un candidato presidencial asesinado en medio de la pasividad colectiva. Un candidato que, no obstante la menor trascendencia que tiene respecto a Cañizares, es la ejemplificación clara de que en Ecuador, 214 años después del primer grito de independencia, la idea de Estado-Nación sigue como un proyecto, como una búsqueda, como una utopía, como un deseo irrealizable. No tenemos referentes nacionales y tampoco una noción de altos fines patrios. Sin ambas cosas, todo lo demás está escrito sobre papel mojado. Todo lo demás son palabras que se lleva el viento. Todo lo demás son discursos efímeros y promesas que más tiempo demorarán en ser expresadas que en disolverse por los avatares de una convivencia sin norte común. No hemos sido capaces de llegar a acuerdos mínimos y lo de estos días, la muerte de Villavicencio, no es sino el inicio de una gran tragedia en la que resulta inútil buscar culpables, pues Fuente Ovejuna lo hizo. Acá la falta de puntos de acercamiento no es solo cuestión de los políticos y su ceguera supina frente a los problemas nacionales. También es cuestión de los agentes económicos y su visión lineal del mundo, marcada por la fofa ecuación del costo y beneficio, recitada sin mayor criticidad ni comprensión del contexto. Acá son responsables adyacentes los medios de comunicación, embriagados en capturar adeptos al costo que sea. Ser periodista de investigación es visto con sorna, cuando no con desprecio. Preocuparse de los temas que aquejan a la ciudadanía no es rentable. Cuando una imagen de balacera y muertes implica menos inversión de tiempo y dinero a cambio de centenares de espectadores. La sociedad en general es responsable también. Los endebles gremios profesionales, las universidades y la incipiente asociación cívica. Allí también hay que buscar a los victimarios de Villavicencio. Estamos, en general, acostumbrados a ver los hechos, a congojarnos y mañana volver a lo de siempre. No tenemos camino, sino que lo hacemos al andar. Al andar vamos haciendo camino en medio de la improvisación perpetua y al volver la vista atrás vemos la senda que, a diferencia de Antonio Machado, siempre la volvemos a pisar. La volvemos a pisar porque de nuestros errores no aprendemos, sino que insistimos en ellos. Por eso, el Villavicencio de antaño será cualquiera de nosotros mañana. Nos refosilamos en nuestra falta de identidad y de visión de país.
Por eso, cuando nos llegan los grandes problemas, no sabemos qué hacer ni cómo enfrentarlos. Por eso el tema de la inseguridad nos desborda. Por eso la corrupción nos pasa por encima cada día. Por eso la desnutrición infantil nos marca con un sello indeleble. Por eso la desigualdad social se burla de nosotros y nos hiere a cada paso. Hemos sido incapaces de proponer una agenda elemental de temas que generen acuerdos nacionales y por ello, la sangre que se derramó en el país en la víspera del patrio 10 de agosto no es más que un recordatorio de que nuestras miserias no están en lo epidérmico, sino en lo profundo de nuestra pírrica referencia como sociedad. Hay que decirlo, acá vivimos un conjunto de personas unidas superficialmente por un territorio y por una historia narrada a cuentagotas. Entre eso y un tejido social vibrante y una ciudadanía plena, hay una distancia enorme, inconmensurable. De las circunstancias que arrebataron al Villavicencio de ayer, está poblada nuestra errática historia, y pese a ello seguimos ahí, en el fango, en la desidia total, en el tedio frente a la posibilidad siquiera de pensarnos y construirnos como algo que se acerque a lo que la modernidad ha llamado Estado-Nación. El asesinato de Villavicencio altera la convivencia democrática y tiñe de desesperanza los procesos electorales futuros, desde luego. El asesinato de Villavicencio pone en vereda el rampante financiamiento de la política con dineros ilícitos, de eso no hay duda. El asesinato de Villavicencio refleja con prístina claridad los rasgos básicos de un sistema político diseñado para que corruptos e incapaces gobiernen. En ello no hay espacio para la discrepancia. Pero el asesinato de Villavicencio va más allá de eso. Ese crimen es nuestro pago a la inacción y a la indiferencia. Ese crimen relata de cuerpo entero nuestra timidez para dialogar y promover algunos hitos. Mañana olvidaremos a Villavicencio, pues nuestra autóctona disonancia cognitiva, nuestra congénita incoherencia entre lo que pensamos que debe ser lo virtuoso y lo que efectivamente hacemos en el día a día, no nos permite levantar cabeza y mirar más allá de lo inmediato. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Donald Trump imputado por alterar el resultado electoral en Georgia. 4 imputaciones en menos de 6 meses. La justicia de Georgia ha acusado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otras 18 personas por sus presuntos intentos ilegales de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en este estado clave. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, imputó a los 19 acusados en virtud de la ley contra el crimen organizado de Georgia, que conlleva penas de entre 5 y 20 años de cárcel. Every individual charged in the indictment is charged with 1 count of violating Georgia's Racketeer, Influenced, and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia, and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20th, 21. La investigación comenzó tras la filtración de un audio en 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Presuntamente, en esta conversación, Trump le pide al funcionario que se encuentren los votos suficientes para anular el resultado electoral. De las 4 imputaciones, esta podría ser la más grave, ya que se trata de un caso estatal y no federal. Es decir, que en el caso de que Trump fuera condenado pero ganara las elecciones presidenciales de 2024, este no podría indultarse a sí mismo. El Banco Central de Rusia eleva el tipo de interés al 12%.
El Banco Central de Rusia aumentó el tipo de interés en 350 puntos básicos, llegando al 12%, su nivel más alto desde mayo de 2022. Esto busca frenar la depreciación del rublo y mantener la estabilidad de precios en medio de dificultades económicas por la guerra en Ucrania. La decisión fue tomada en una reunión extraordinaria del Consejo de Dirección del banco. La inflación anual ha llegado al 4,4% a principios de agosto y la tasa de crecimiento de los precios sigue acelerándose. El crecimiento de precios desestacionalizado llegó al 7,6% en los últimos 3 meses. El aumento de la demanda interna y las sanciones occidentales han presionado al rublo, que se ha devaluado más del 27% en 7 meses. Barriada popular venezolana activa el poder de la escoba. En San Blas, un barrio popular situado en la parroquia caraqueña de Petare, la organización sin fines de lucro Uniendo Voluntades trabaja sin descanso para dar un rostro a su comunidad. Teníamos que empezar a vivir en dignidad y quitarnos esa frase que como el barrio es el barrio, todo tiene que ser caótico. Eso va a cambiar y empezamos quitando el primer vertedero de basura en la esquina de la casa de mi mamá, y así es que empieza el poder de la escoba. Los integrantes manifiestan que en el programa participan personas de todas las edades. Mira, que si nosotros cada uno limpiamos nuestro entorno, activamos el poder de la escoba en todos nuestros perímetros, tenemos una ciudad de verdad como la merecemos, limpia. Soy vecina de la comunidad de San Blas y el poder de la escoba nace a través de querer unir a la comunidad. ¿De qué manera? Limpiando nuestras calles, limpiando nuestros espacios deportivos, incluso es la manera de unir a las personas como mejores seres humanos. Luego de ver el resultado se dieron cuenta que faltaba algo de color y arte en el barrio, y de esa manera, a través de decenas de murales, le han dado otro aspecto al lugar. Y como el arte siempre ha sido como bien elitista, decidimos que el arte iba a venir al barrio y ahora tenemos arte, no solamente muralismo, tenemos una exposición. Así relatan que se ha ido generando una cultura de enamorarse del barrio. Lograron que la gente se contagiara con la certeza de que vivir en una barriada no significa vivir en la inmundicia, en la delincuencia, en la resignación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. España vuelve a hacer historia y se clasifica para la final del Mundial de Fútbol Femenino. Con osadía y habilidad, la selección de España escribió este martes un capítulo más de la historia del fútbol con su clasificación para la final del Mundial Femenino. Las españolas impusieron a Suecia en la semifinal gracias a los goles de Salma Parayuelo en el minuto 80 y el de Olga Carmona en el minuto 89, sellando el marcador en 2-1. Nuestro corresponsal en Australia nos cuenta cómo se vivió el triunfo de la Roja. Jubilant Spanish scenes here at the FIFA Fan Festival in Sydney. This place a little less packed now, but before it was a sea of red and yellow for a semi-final that really lived up to the hype, and the Spanish fans won't have far to travel either for the final. Stadium Australia just 20 minutes or so from where I am now. What a performance from them. Jorge Vilda's side have defied all the critics into the FIFA Women's World Cup final for the first time in their history. Sam Ashu for Euronews in Sydney. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29.
Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.